entonces se me ocurrió que en esta mañana sería bueno llamar al tema el secreto de la productividad. Pero luego la palabra productividad me hizo ruido, porque en realidad se me vino a la mente y dije, pues será mejor el secreto de ser productivo. ¿Qué significará productividad? Y entonces me puse a verlo y encontré que el significado de la palabra productividad es el siguiente: es la relación entre los resultados de una actividad y los recursos y tiempo utilizados para llevarla a cabo. En realidad es una medida económica que permite evaluar la eficiencia y la rentabilidad de una empresa. Y ya eso me hizo pensar en muchas cosas. Dije, pues, es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos un esfuerzo especial y dedicamos tiempo especial para lograr un cierto resultado, y cuando vemos los resultados y lo comparamos con todo lo que invertimos, decimos, no, pues no vale la pena. No vale la pena tanto esfuerzo. Y me acordé de una experiencia personal cuando, antes de estar en la obra de tiempo completo, yo tuve un negocio con un hermano mío que se llamaba Enrique, que ya murió y está con el Señor, gracias a Dios. Y hacíamos un producto comestible y yo era el encargado de las ventas y él de la producción. Y entonces pues ahí en Monterrey lo comercializábamos, pero un día se me ocurrió, dije, oye, pues voy a ir ¿por qué no ir a Laredo, México? Se me hace que a lo mejor ahí lo podemos vender mejor por la competencia con los Estados Unidos. Y entonces llené mi Volkswagen de las cajas del producto que hacíamos y me fui a Laredo, México. Y me pasé todo el día recorriendo las calles y viendo los comercios y no vendí nada. Dije, no, pues no vale la pena. O sea, no vi ningún interés. Yo dije, voy hasta poderlo vender más caro que acá en Monterrey. Y no fue así. Dios siempre es misericordioso, el Señor, ¿no? Y entonces la experiencia terminó bien, gracias a Dios. Porque fíjense que en ese tiempo los aduanales o los aduaneros eran muy estrictos cuando uno venía de Estados Unidos o de esa zona fronteriza para revisarte. Entonces cuando llegué al kilómetro 26, donde estaba la garita aduanal, se me acerca el aduanal y me dice, ¿qué llevas? ¿Sí? Y bueno, llevaba otras cosas ahí que no eran mías, porque mi madre me había acompañado y había dicho, yo aprovecho para ir contigo. Y claro, ella se fue a sus cosas todo el día. Y entonces ella traía cosas, pero yo le dije, cuando me preguntó, ¿qué llevas? Le dije, traigo mazapán. ¿Qué? ¿Mazapán? ¿Cómo que mazapán? Sí, es que mira, nosotros fabricamos esto. Le digo, vine a ver dónde está. Entonces abrí la cajuela y les habló a sus compañeros, y permítame decirle que ahí lo vendí todo. Ahí se vendió todo. A ver, tú cómprale y tú ándale también, y todos me compraron. Entonces digo, qué cosas, ¿verdad? El Señor me sacó adelante, pero no volví a ir allá. Dije, Señor, muchas gracias, pero no vale la pena el esfuerzo, ¿sí? Entonces eso es la productividad, el que los resultados de una actividad deben ser acordes con la inversión de tiempo y con la inversión de recursos, los que sean. Y pensé precisamente si podría yo llamarlo, dije, ¿podré utilizar este término para referirme a cosas espirituales? Y entonces concluí que sí era válido utilizarlo. Porque Dios plantea una relación con el pueblo de Israel en donde se ve que Dios tiene su mira en la productividad. Y eso se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 2. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como, esperando yo que diese uvas, dio uvas silvestres. Bueno, no seguimos el resto de la historia, ustedes la pueden ver después, de qué fue lo que decidió hacer con su viña. Pero fíjense, había hecho todo lo necesario.
Había escogido el terreno más adecuado, una ladera fértil, y ahí había puesto su viña. La cercó para protegerla de los animales y de los intrusos, levantó una torre para que poder observar cualquier peligro que se aproximara, compró las mejores vides que encontró, las mejores plantas, y la plantó de vides escogidas. Y entonces ahora sí dijo, voy a esperar una buena cosecha de uvas. Y sí hubo uvas, pero eran uvas silvestres, es decir, uvas que se pueden encontrar en el campo sin ningún esfuerzo, sin hacer absolutamente nada, solas crecen. Y eso fue lo que había. Entonces dijo, pues no vale la pena. Entonces sí, quiere decir que Dios sí tiene interés en la productividad. Y entonces el secreto de la productividad está primero en entender cuál es la empresa de Dios, cuál es la obra de Dios y qué se ha invertido para llevarla a cabo. Entonces la empresa de Dios es lo que llamamos su obra. Y para llevarla a cabo con éxito, Dios no ha escatimado recursos. Y el más valioso recurso que Él invirtió para llevar a cabo su obra fue la vida de su Hijo. Porque Juan cita las palabras de Jesús en Juan 3:17 diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la obra de Dios es salvar al mundo. Y no se refiere al planeta, se refiere a los hombres, a los seres humanos, a los pecadores. Jesús no solo sabía muy bien cuál era la obra de Dios, sino que estaba totalmente involucrado en ella. Así lo dijo a sus discípulos cuando se quedó en el pozo de Jacob, platicando con la mujer samaritana mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar alimentos, y cuando regresaron con los alimentos y ofrecieron a Jesús y Jesús no comió, entonces ellos inmediatamente pensaron, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y Él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, que yo termine la empresa a la cual Dios me envió a realizar. Jesús sabía muy bien a lo que había sido enviado por su Padre al mundo y no iba a perder el tiempo. Y así lo expresa en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo podría cumplir los propósitos de esa empresa divina? ¿Cómo podría Jesús lograr los mejores resultados? Esto era algo que también él tenía muy claro. Marcos 10:46 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. O sea, él sabía perfectamente bien lo que tenía que hacer. El domingo pasado ustedes recuerdan que vimos cómo el apóstol Pablo renunció a ser tratado como lo que era, una persona con autoridad, un apóstol. Dijo, no busco gloria de ustedes, les dijo a los tesalonicenses, ni de ustedes ni de otros. Y para lo que yo he necesitado, he trabajado porque no he querido ser carga para ustedes. O sea, también renunció al derecho que tenía de que lo sostuvieran económicamente. ¿Dónde aprendió eso? En el Señor Jesús, que dijo, no he venido para servir, para que me sirvan, sino para servir. Y eso es lo que Pablo tenía en mente. Jesús realizó cumplidamente la obra que le fue encomendada por su Padre. Él no fue sorprendido por la traición y por la muerte, como algunos pueden pensar. De hecho, acuérdense que se acuñó esa frase de decir, no te metas a redentor porque sales crucificado, como si ser crucificado es un accidente, ¿sí?, involuntario, algo que no se esperaba y que expresa una derrota. Entonces, tal vez ustedes alguna vez han querido intervenir cuando dos personas están peleando y decir, hey, no se peleen, y de pronto las dos se voltean contra ustedes. ¿Sí? ¿Tú qué te metes, verdad? Y cuando acuerdan ya los dos están pegándote a lo mejor a ti. Entonces alguien te dice, ya ves, no te metas a redentor porque sales crucificado. Fíjense qué contradicción, ¿no? Jesús no podía ser nuestro redentor si no lo crucificaban. Entonces,
no es algo que le sucedió sin saber, sino que él sabía perfectamente bien, no solamente que iba a morir para cumplir la obra de Dios, sino que iba a ser inclusive traicionado. Jesús anticipó esto a sus discípulos varias veces, pero la última vez cuando iban en un viaje ya para Jerusalén, el último viaje a Jerusalén, en Mateo capítulo 20, dice en el versículos 17 al 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azotarán y le crucificarán. Mas al tercer día resucitará. Fíjense si no tenía claro exactamente Jesús el panorama y eso no lo detuvo. Al contrario, él decididamente fue hacia la cruz del Calvario sabiendo que a eso él había venido al mundo. En Mateo capítulo 26, versículo 24, relata este apóstol cómo estando en la cena de la Pascua, les dijo a sus discípulos, a la verdad el Hijo del Hombre, dice, va según está escrito de él. A la verdad va según está escrito de él. Mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, Jesús sabía que lo iban a traicionar. Y sabía quién lo estaba traicionando, lo sabía perfectamente. Por eso cuando Judas salió dijo, lo que has de hacer, hazlo rápido. Y nadie entendió, todos pensaron que era algo que Judas tenía que hacer, algo que tenía que comprar porque él era el que tenía la bolsa. Pero Jesús se refería precisamente a la traición. En Juan capítulo 10, versículos 15 y 18, el apóstol cita las palabras de Jesús que dijo, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él pudo haber evitado la crucifixión si él hubiera querido, pero no lo hizo. En Mateo 26, 53 y 54 dice, ¿acaso piensas, le dice él al apóstol Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo entonces se llevaría a cabo la obra de Dios? ¿Cómo se cumpliría su empresa? Si para eso vine. La muerte de Cristo en la cruz nos salva, pero no nos salva no a causa del sufrimiento físico, no a causa de lo que hicieron con él, azotándolo injustamente, escupiéndole en la cara, coronándolo de espinas. Fíjense que cuando vemos los cuadros que se pintaron ahí en la época de la Edad Media, que pintan a Jesús, la verdad no tiene nada que ver con el Cristo crucificado. Creo que la mejor representación que se ha hecho del Cristo crucificado es la que hizo Mel Gibson en la película que él hizo acerca de Jesucristo, en donde lo presenta totalmente desfigurado, porque fue desfigurado su parecer, eso es lo que dice la Escritura. Lo molieron a golpes. Pero sin embargo, fíjense, no es eso lo que nos salvó. Si solamente él hubiera sufrido en la cruz el maltrato físico, pues sería un mártir más. Ha habido muchos otros que han sido torturados terriblemente. Pero lo que nos salva de su muerte en la cruz es que en la cruz, por estar cargando nuestros pecados, él fue separado de Dios. Nosotros estábamos separados de Dios y él, para unirnos con Dios, cargó nuestros pecados y llevó nuestra separación. Por eso en la cruz del Calvario él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez tú puedas decir, ¿y por qué lo preguntas si él lo sabía? Porque es para que nosotros sepamos que está desamparado. No es porque él no lo sepa, pero si él no dice estas palabras en la cruz, habría mucha ignorancia de parte nuestra acerca de muchas cosas. Pero estas palabras en particular nos están diciendo a nosotros que él estaba desamparado ahí
por causa nuestra, por amor a nosotros. Dice el Salmo 22:2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Sin duda estas palabras a mí me admiran tremendamente, porque las comparo con las palabras que él dijo afuera de la tumba de Lázaro. Antes de resucitarlo, Jesús, levantando la vista al cielo, dijo, Dios mío, gracias. Levantando los ojos en alto, gracias, Padre, te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Fíjense, todavía no resucitaba a Lázaro y ya le está dando gracias a Dios por haberlo oído. Eso es fe. ¿Cuántas veces nosotros no damos gracias al Señor hasta que recibimos las cosas? Si tuviéramos suficiente fe, estaríamos pidiéndole algo al Señor e inmediatamente le diríamos, Señor, muchas gracias porque yo sé que ya me lo diste. O yo sé que ya me contestaste, sobre todo si estamos pidiendo algo que es conforme a su voluntad. Jesús, por eso, antes de que Dios le contestara, él dijo, muchas gracias. Pero también dijo, porque yo sé que siempre me oyes. Siempre lo oye. Y en la cruz dice, ¿por qué me has desamparado? O sea, fíjense cómo él perdió esa comunión que él tenía con Dios, la perdió en la cruz por causa nuestra. Fue separado de Dios por causa nuestra. Así que Jesús cumplió la obra que le fue encomendada y en la cruz declaró, todo ha sido consumado. O sea, está terminada la obra y ahí entregó el Espíritu. Y su obra fue productiva, diríamos nosotros, a ver, ahora ya aplicándole la productividad a la obra del Señor Jesucristo, ¿fue productiva? Sí, estaba profetizado desde antes que lo sería. Y nosotros lo sabemos que lo ha sido. Prevalece hasta estos días. Fíjense cuánto tiempo ha pasado. Y Él sigue presente en el mundo. Y mucha gente lo adora, y mucha gente lo sigue, y mucha gente lo sirve, y mucha gente ha sido liberada de la esclavitud del pecado por ese Jesús y por esa obra que Él hizo. Isaías 53, 10-12 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Acuérdense que esto fue escrito más de 800 años antes de Cristo. Y el profeta está hablando precisamente del Mesías. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aquí hay un resultado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Esos son los resultados, ¿sí? Ahí está la productividad. El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se fijan cómo la profecía describe de manera perfecta lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Entonces el secreto de la productividad está en entender cuál es la obra de Dios. En segundo lugar, está en saber y estar seguros que nosotros formamos parte de esa obra. Porque ya vimos que Jesús vino a realizar la obra de Dios y que la realizó cumplidamente en la parte que a Él le correspondía, que era pagar por nuestros pecados. Pero estamos involucrados nosotros en ella, debemos de saberlo. ¿Desde cuándo? Desde que una persona se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo, forma parte de la obra de Dios. Tenemos la costumbre de mencionar la obra de Dios solo en relación con los que sirven al Señor de tiempo completo. Pero en realidad todos los cristianos estamos relacionados en la obra de Dios. Unos de tiempo completo y otros realizando
otro tipo de trabajos para su sostenimiento y luego sirviendo también en la parte que les corresponde dentro de la obra de Dios. Entonces es muy importante que estemos seguros de que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, de que somos salvos, porque si no eres salvo no tomas parte en la obra de Dios, aunque quieras. Puedes hacer cosas. Hay personas, fíjense, que han sido llevados a Cristo por un incrédulo. ¿Cómo? Sí, personas que decían ser creyentes, que invitaron a otros, le dieron un folleto, la persona leyó el folleto, escuchó el evangelio, se entregó a Cristo y luego la otra persona apostató de la fe. Y después te lo encontrabas al otro hablando en contra de lo que antes había predicado, pero este permaneció. Entonces, llevó fruto una persona que no tenía a Cristo. Y cuando vemos eso decimos, hombre, pero ¿de qué te admiras? Si Dios usó hasta una burra para, sin ofender a nadie, ¿sí? Pero para exhortar a Balaam, pues entonces nos puede usar a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, y a un incrédulo también Dios puede utilizar, y muchas veces en nuestras vidas tenemos testimonios de cómo Dios ha usado a un incrédulo para beneficiarnos a nosotros. Ahora significa que hemos recibido, desde ese día que recibimos a Cristo, maravillosas bendiciones que no debemos olvidar, porque una gran parte de estas bendiciones son la motivación que tenemos para responder adecuadamente a lo que hemos recibido. Vamos a mencionar solamente algunas de ellas. Desde ese día que entregamos nuestro corazón a Cristo, fuimos perdonados de todos nuestros pecados y librados de la condenación eterna. Eso ya lo tenemos, es nuestro por causa de Cristo. Dice Juan 8:11, las palabras de Jesús a la mujer adúltera, ni yo te condeno. ¿Te condenaron? No me condenaron. ¿Dónde están? Ya se fueron. Ni yo te condeno. Esas son palabras de Jesús para nosotros, que hemos ido y le hemos pedido perdón y le hemos entregado nuestro corazón. Dice, yo no te condeno. O sea, porque Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y nosotros hemos encontrado ya esa salvación en Él. También tenemos una morada celestial que Cristo fue a preparar para nosotros a la casa de su Padre. Eso dice en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si el cupo estuviera limitado, yo se los hubiera dicho. Si hubiera ya un letrero que dice, no casas ya desocupadas, se los hubiera dicho. Pero hay muchas moradas y yo les voy a preparar una a ustedes en lo particular. También desde ese día fuimos hechos coherederos con Cristo, dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos juntamente con Él, es decir, participamos de su herencia. Coherederos con Cristo quiere decir que heredamos juntamente con Él. ¿Y qué dice el Salmo 2, 7 y 8? Dice, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto le da el Padre a su Hijo como herencia y nosotros tomamos parte de esa herencia, somos coherederos juntamente con Él. Entonces, si nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, somos parte de la obra de Dios. Hemos recibido todas estas bendiciones, pero además, ¿por qué afirmamos que somos parte de la obra de Dios? Porque entre todas las cosas que recibimos, cuando nos entregamos a Cristo, una que nos brinda absoluta seguridad es que fuimos hechos hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo estábamos separados de Dios por el pecado, pero ahora Él es nuestro Padre y nada nos puede separar de Él. Fuimos hechos sus hijos como resultado de su amor por nosotros mostrado en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos uno juntamente con Él. Cristo y tú que le recibiste, eres uno con Él. Cristo y cada uno de los que le hemos entregado nuestro corazón, somos uno con el Señor Jesucristo. Esta es la respuesta de Dios a la oración que Jesús hizo a su Padre en Juan 17, versículos 10 y versículos 20 y 21. Todo lo mío, le dice Jesús a su Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Mas no ruego solamente por estos, los discípulos que estaban ahí en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, tú y yo. La palabra de los apóstoles ha llegado hasta nosotros y nosotros hemos creído y Jesús está orando por nosotros. ¿Para qué? ¿Qué está pidiendo? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Estamos unidos con Él. Por eso somos parte de su obra. La unión con Dios por medio de Cristo se muestra al habernos hecho sus hijos. Un hijo participa de todo lo que es su padre. Por eso la Escritura nos dice que somos hijos de Dios y que nadie, dice, comparando el matrimonio con esta unión de nosotros con Dios y con el Señor Jesucristo, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice Efesios 5, 29 y 30, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Se está hablando del matrimonio, pero usándolo como tipo de la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y la relación hijo-padre es inquebrantable. O sea, un hijo puede ser un mal hijo, puede desobedecer a sus padres y puede deshonrar a sus padres, pero nunca dejará de ser su hijo, jamás. Por eso, el peor asesino que está siendo ejecutado tiene a una madre llorando por él y suplicando que no lo hagan, inclusive diciendo que su hijo es bueno, que le den una oportunidad, porque como haya sido, sigue siendo su hijo, forma parte, lleva su sangre y le duele profundamente. Así estamos unidos con Cristo. ¿Qué te puede pasar a ti que no le duele al Señor Jesucristo? ¿Qué puedes estar tú pasando de sufrimiento que Él no sufra juntamente contigo? Entonces, la relación hijo-padre nunca se pierde. Eso no quiere decir que entonces no importa cómo vivamos. Simplemente quiere decir que nuestra relación con Cristo es segura y que todo lo que es de Él es nuestro, que nos pertenece, que Él sufre con nosotros y nosotros compartimos con Él la responsabilidad de llevar a cabo la obra de Dios. Somos parte de la obra de Dios porque somos parte de Cristo. Y entonces Dios espera de nosotros resultados. En tercer lugar, el secreto de la productividad está en tener presente lo que Dios espera de nosotros. Tenerlo presente. ¿Y cuáles son los recursos que nos ha dejado para lograrlo? Y para que tengamos mucha claridad en esto, Dios nos muestra en su palabra una representación visual, objetiva e inquebrantable de la unión que tenemos con Dios y que adquirimos en el Señor Jesucristo y de lo que esa unión significa. Y Jesús nos dice claramente también en Juan 15:16, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Claro, no está hablando de la salvación, ¿eh? Siempre que nosotros leemos la palabra de Dios, si de pronto algo nos salta, si de pronto leemos, no me elegisteis vosotros a mí, decimos, ¿cómo? Entonces, ¿quién nos eligió? ¿O cómo es que nosotros tomamos la decisión?
Él está hablando a sus discípulos que ya habían decidido seguirle, pero ahora les está hablando de su participación en la obra. No me elegisteis ustedes a mí para participar en la obra. No le dijimos, Señor, danos trabajo, ¿no? Sino le entregamos nuestra vida para que nos salvara. Y una vez estando en Cristo, Él dice, tú eres un obrero en mi empresa. Y yo espero que tú lleves mucho fruto. Dice, esto fue una decisión mía, dice. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Y los puse para que lleven fruto. Y se refiere precisamente a la obra en la que nos ha incluido. Esa fue una decisión suya y fue tomada sobre lo que le pertenece. ¿Por qué Él dijo, te elijo para que trabajes en mi obra y lleves mucho fruto? Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser propiedad de Dios. Dice la Escritura que fuimos comprados por precio. El precio que pagó Dios por nosotros fue la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo. Eso fue el pago que Él hizo por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios. Le pertenecían como creador, pero el diablo se los había robado. Y Dios, teniendo el poder para arrebatárselos al diablo, no lo hizo. Pagó por ellos y recuperó lo suyo pagando el precio. ¿No tendría Dios la fuerza para quitarle al diablo lo que le pertenecía? ¿Por qué no lo hizo así? No lo hizo así porque hubiera quedado en duda su justicia. ¿Por qué actúa? Porque acuérdense que la decisión de Adán y Eva fue una decisión voluntaria. Nadie los obligó a obedecer al diablo. Como a ti y a mí, nadie nos obligó a pecar. Pecamos voluntariamente, somos responsables. Si Dios hubiera dicho al diablo, te arrebato lo que es mío, dice, pues me arrebatas lo que ellos habían decidido estar conmigo. Ellos habían decidido seguirme a mí. Y tú, como eres Dios, te aprovechas. Y Dios entonces no hizo eso. Él tenía el plan de la salvación elaborado para cumplir con toda justicia y pagó el precio necesario para rescatarnos de las garras de Satanás. Y ahora es al revés. Ahora si Satanás dice, tú eres mío, le podemos decir, era. ¿Sí? Recuerdo a un amigo en la Ciudad de México que me estaba platicando un día una experiencia que había tenido con una persona endemoniada. Y entonces él estaba hablando con la persona, tratando de hablarle del Señor, y de pronto la persona con una expresión, me decía él, que no era la expresión de ella, una cara que manifestaba otra presencia, le dijo con una voz diferente, porque era una joven señorita, con una voz diferente le dijo, tú eras mío. Y dijo él, sí, yo era tuyo, pero soy del Señor Jesucristo ahora. Porque yo tomé esa decisión personal. Él no me obligó, yo me entregué a Él porque ya no aguantaba lo que tú estabas haciendo conmigo. Entonces, fíjense cómo, yo a veces eso lo comparo con cuando nos roban algo, ¿no? Que ya ha pasado, ¿no? Que de pronto te roban el estéreo del carro y vas y lo encuentras en los fierreros, ¿no? Dices, ese es mío, pero no tienes cómo probarlo. Pero lo quieres tanto que lo compras, pues finalmente te lo dan más barato que volverlo a comprar allá nuevo. Entonces lo compras y pagas lo que era tuyo antes. ¿Sí? Pues eso fue lo que Dios hizo. Entonces, Él nos elige para trabajar en su obra y que llevemos mucho fruto porque está eligiendo algo que es suyo, algo que le pertenece. No está quitándole nada absolutamente a nadie. Y dice que no solamente nos ha incluido en su obra, sino que también nos da el secreto, o uno de los secretos, el más importante probablemente, para que nosotros cumplamos el propósito que Él tiene en nuestra vida. Dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hay algo aquí que de lo que depende que llevemos fruto y además que Dios conteste nuestras oraciones.
Acuérdense de eso y es muy importante. Él primeramente, y tenemos que valorar todo lo que Él ha invertido y todo lo que Él ha hecho. Primeramente nos dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Luego nos puso en contacto con personas que, poniéndose en acción en la obra de Dios, nos hablaron del amor de Dios, nos explicaron el Evangelio. Y cuando recibimos a Cristo, nos dieron parte de su vida, de su tiempo, para enseñarnos la palabra de Dios. ¿Todo esto por qué? Porque Dios los movió a hacerlo, pero es un recurso. Hay un recurso invertido, el recurso de esas personas que vinieron de otra parte, tal vez como en el caso de mi padre espiritual. Él vino de Estados Unidos para servir en México, porque tuvo esto en su corazón. El otro día, con un trabajador que nos estaba haciendo algo ahí en la casa, vi que traía unos aretes aquí, de esos que ya no es el hoyito nada más en la oreja, sino un hoyo así de este tamaño, ¿no? Y ahí traía una argolla. Y me llamó mucho la atención. Entonces le dije, oye, ¿por qué? Disculpa que te pregunte, pero ¿de dónde agarraste esa moda? ¿O por qué? No, pues es que pues ahí unos amigos tenían y le digo, ¿sabes qué? Me llamó la atención porque unos misioneros fueron a predicar el evangelio al Ecuador y había una tribu, que eran los Aucas, que usaban así, pero eran tremendos los que usaban los Aucas, así grandototes. Y cuando empecé a ver ese tipo de situación aquí ya en nuestro país, me llamó la atención de dónde había salido la moda. Dijo, sí, una muchacha amiga mía los trae así grandotes. Digo, bueno, el punto es que Dios mueve todas las cosas. Dios mueve todos los recursos necesarios para que nosotros lo conozcamos a Él. Es una inversión que hay en nosotros. Yo no puedo olvidar esa inversión. Yo tengo que pensar en que todo eso que fue invertido debe dar fruto en mi vida, en la obra de Dios. Y si no ha dado el fruto suficiente es porque yo no he hecho lo necesario. Porque Dios está ahí para hacer la obra a través de nosotros. Hay otros recursos a nuestro alcance, ahora que ya estamos en Cristo. Y el Señor nos ilustra esos recursos y nos muestra de una manera más clara por qué somos parte de la obra de Dios. Y lo hace con una parábola que es conocida como la vid y los pámpanos, y que se encuentra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 9. Y en ella enfatiza primeramente nuestra unión con Él. ¿Y quién hace la obra? Y quién hace la obra por medio de nosotros. Dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, Él empieza por representarse a sí mismo, el Señor Jesucristo, con una vid. Las delgadas ramas de la vid, de las cuales han de brotar las hojas y los racimos de uvas más tarde, son los pámpanos y nos representan a nosotros. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El labrador es Dios. Él es el que hace el trabajo, así lo dice Jesús. Mi Padre es el labrador. El trabajo del labrador es cuidar la vid. Ver que las ramas que necesitan ser limpiadas para que lleven más fruto, limpiarlas. O a lo mejor sería podarlas, como dicen los jardineros, para que crezcan más sanas, para que lleven más fruto. Y quitar aquellas ramas que solamente le quitan fuerza a la vid, pero que no son productivas. Porque la rama está pegada al tronco de la vid y se alimenta de la savia que corre por el tronco. Una rama que está tomando de la savia pero no produce fruto es una rama improductiva. Y entonces el labrador la corta. No nos asustemos con eso, ¿no? Porque, ¿cómo? Entonces Dios me va a cortar si yo no llevo fruto. No, él no está hablando de la salvación, acuérdense. No Jesús diría, no me cambies el tema. No te estoy hablando de la salvación, te estoy hablando de la obra, te estoy hablando de tu participación en la obra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Pero todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tal vez los discípulos, al ser conscientes precisamente de sus errores y de sus pecados, han de haber abierto unos ojos
grandes cuando dijo, y toda rama que no lleva fruto la quitará, la cortará, y más cuando dice más adelante, y las echan en el fuego y arden. Dijo, ay, jole, ¿nos estará hablando del infierno? No, no estaba hablando del infierno, porque no estaba hablando de la salvación. Entonces Jesús, cuando probablemente, eso es no lo dice la parábola, pero yo me imagino uniendo lo que él dice, lo que me produce a mí cuando lo leo la primera vez, la rama que no lleva fruto la quitará, la cortará y la echará al fuego. Digo, ay, joles. Yo creo que los discípulos abrieron los ojos así. Jesús cuando los vio dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, no se asusten, no estamos hablando de la salvación. Y la escena me recuerda a Pedro negándose a que Jesús le lave los pies. No, tú no me lavarás los pies. Yo no sé si era por reconocimiento de la grandeza de Jesús o porque traía los pies muy sucios y le dio vergüenza. ¿Sí? Entonces dijo, no, los pies no, Señor, por favor. Y entonces Jesús le dice unas palabras que deben haber sido o deben haber causado el efecto como estas, cuando le dice, el que no está, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No, entonces dijo Pedro, entonces cambió totalmente. No, entonces también la cabeza y las manos. No. El que está lavado, el que ya es salvo, no tiene necesidad más que le lave los pies, nada más. Porque ya está todo limpio. Allá se acostumbraba cuando te invitaban a una comida o una cena, pues obviamente llegabas al lugar caminando. ¿Y qué se te ensuciaba? Pues los pies. ¿Por qué? Porque traían sandalias, estaban descubiertas, el polvo del camino. Ellos iban bañaditos de su casa, pero llegaban con los pies sucios. Por eso el anfitrión, una de las cosas que hacía era precisamente proporcionar a un siervo que les lavara los pies. Porque luego la manera de sentarse a comer también era diferente y los pies de uno le quedaban muy cerca a otro. Y si estás comiendo y a este le huelen los pies, pues no vas a estar muy contento. Entonces les lavaban los pies, de esa manera les brindaban descanso a los pies fatigados de caminar y además limpieza. Pero ya estaban todos lavados. El que está lavado no tiene necesidad más de que se le laven los pies. Y vosotros estáis limpios. Fuimos lavados por la sangre de Cristo, pero se nos ensucian los pies en el caminar diario, en la vida. Esto es cuando faltamos al Señor, nos desobedecemos, pecamos contra Él, pero le pedimos perdón y entonces Él nos lava los pies, nos perdona. Y si tú a otro cristiano que ves que está haciendo algo incorrecto lo exhortas y entonces él se arrepiente y cambia, entonces tú le lavaste los pies a él. Nos lavamos los pies los unos a los otros, así como Cristo lo hizo con ellos. Entonces fíjense cómo Jesús está al pendiente de todas las reacciones que causan sus palabras en sus discípulos y se da cuenta cuando reaccionan de una manera equivocada y le dice, ya vosotros estáis limpios. Les dice en el caso de la parábola de la vid y los pámpanos. Y en el caso de la cena que estaban teniendo de la Pascua, les dice, los que están limpios no tienen necesidad más que de que se les laven los pies. Son aclaraciones que Jesús hace para decirte, tú ya eres salvo, nada te va a quitar la salvación, pero acuérdate, estás para vivir y glorificar al Señor con una vida santa. Sed santos, dice, porque yo soy santo, una vida limpia. Y además estás para llevar fruto. Y para llevar fruto es importante que el Señor te limpie, como lo hace con esas ramas a las cuales poda, para que lleven más fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjense qué drástica es la situación. Córtale a una vid, córtale una rama y ponla aparte y dile que lleve uvas. Pues no va a poder. Separado de la vid no sirve para nada. Las uvas las produce la savia rica que corre por el tronco de la vid. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Si llega un momento en que nos creemos mucho y yo puedo hacer cualquier cosa y yo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada que realmente valga la pena podéis hacer. Y menos llevar fruto en la obra de Dios.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sí, está hablando de cómo Dios desecha a aquellos hijos suyos que no están siendo productivos. No los desecha como hijos, pero evidentemente Dios no va a utilizar instrumentos sucios. Dice la Escritura, limpiaos de estas cosas. Debemos ser vasos para honra. Es otra ilustración que usa la palabra de Dios para decir, así como tú en tu casa tienes una cierta cantidad de platos y vasos que usas en momentos especiales, cuando tienes invitados especiales, y tienes otros que son para el uso diario, que si se te caen y se rompen, pues no importa, que si de tanto tallarlos ya están todos opacos, pues tampoco importa, pero hay unos que son para usos honrosos. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser un vaso de plástico opaco? Que a mí no me gustan. Yo siempre que me van a dar algo, digo, no usen esos vasos. Yo sé que están limpios, pero ya se pusieron opacos, feos. No me gustan. Imagínense si invitamos a alguien a la casa y vamos a poner esos vasos. No, los patis sacan la vajilla de oro que tenemos allá. Esa es especial para momentos especiales, ¿no? Sé un vaso para honra. Que Dios te use. ¿Sí? Ahorita cantábamos el corito, la hermosura de Cristo deseo tener, y estaba yo pensando, cuando traemos la cara toda fruncida, ¿estaremos reflejando la hermosura de Cristo? No, fíjense que no se necesita traer así una cara pintada de payaso para que todos sepan que estamos gozosos. El gozo es del alma, pero créeme que se refleja en las acciones, se refleja en las palabras. La gente sabe si tienes paz o no tienes paz, si tienes gozo o no tienes gozo. Y cuando ve estas cosas, ojalá y nos pasara como aquel misionero que llevó a buscar a su amigo en una aldea allá en el África y preguntó por él y nadie lo conocía, preguntaba por su nombre y nadie lo conocía. Pues, ¿cómo si tiene aquí años de misionero? Y entonces hasta que alguien le dijo, pues ¿quién es esa persona? Sí, es una persona que predica de Jesucristo, les dijo. Ah, pues no sé, mire cómo se llame, pero allá vive una persona que se parece mucho a Jesús. Y él era precisamente. Lo identificaban por el parecido con el Señor Jesucristo, aunque no sabían su nombre. Pero al haber oído de Cristo decían, pues entonces él se parece mucho a ese del que nos habla. Porque tenemos que predicar no solamente de palabra, pero también con el ejemplo. Y las personas van a ver si nosotros reflejamos lo que predicamos o solamente es teoría en nuestra vida. El que dice que permanece en él, porque dice, si no permanecéis en mí, ¿qué significa permanecer en él? Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Eso es permanecer en Cristo. No es que te vayan a quitar, te vayan a desprender de Cristo, no. Somos salvos y permaneceremos en Cristo por toda la eternidad, pero se refiere a vivir como Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es permanecer en el Señor Jesucristo. Esta es una condicionante para llevar fruto, pero también para recibir respuesta a nuestras oraciones. Y mis palabras, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ay, Señor, como que es un compromiso que te estás echando muy grande, ¿no? Lo que yo pida me lo vas a dar. Sí, ¿de veras? Si permanecen mis palabras en ti, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si mis palabras permanecen en ti, nunca vas a pedir algo que no sea conforme a mi voluntad. Tengo esa certeza. Por eso todo lo que me pidas en mi nombre, todo lo que pidas, si mis palabras permanecen en ti, te lo voy a dar. Entonces, fíjense qué importante es andar como Él anduvo para permanecer en Él, pero permanecer también en su palabra. ¿Y qué significa permanecer en su palabra? Significa que no olvidamos lo que escuchamos de la palabra de Dios, que no lo olvidamos y que lo ponemos por obra, la obedecemos. Eso es permanecer, que las palabras de Dios permanezcan en nosotros, que las obedezcamos. Permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros hace que llevemos
fruto, hace que seamos productivos. Como resultado, Dios será glorificado. Dice el versículo 8 de Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Sí, en esto es glorificado mi Padre. Es lo mismo que nos dice el apóstol Mateo, ¿no? Que nuestras buenas obras brillen delante de los hombres. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Entonces acuérdate bien, tú y yo vamos caminando por la vida glorificando a Dios o deshonrando a Dios. No hay otra. Entonces creo que es importante que nos analicemos a nosotros mismos. Debemos hacer una evaluación personal de los resultados que estamos rindiendo a nuestro Dios en cuanto a la actividad que nos ha sido encomendada y en relación con los recursos y el tiempo invertidos y utilizados por Él en nosotros y por nosotros para llevar a cabo esa obra, entendiendo que la evaluación final la hará nuestro Salvador en el tribunal de Cristo. Ahí es donde verdaderamente ya nuestra obra será evaluada por siempre. Pero hoy nosotros podemos hacer una evaluación para encontrar que si no hay productividad en nuestra vida, si los resultados que estamos rindiendo no están acordes con lo que se ha invertido en nosotros, con lo que Cristo hizo por nosotros, entonces podemos cambiar. Hay tiempo de dar un giro y cambiar las cosas. Las personas que de pronto se dan cuenta que su negocio no es productivo, lo cambian por otro. Mi mamá decía que el que tiene la tienda, que la atienda, ¿sí? Y si no, que la deje. Si no la quiere atender, pues que la deje. Que Dios los bendiga.